Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un programa más de La Vida es un Momento a través de Samudio Corporation. El día de hoy tenemos un invitado, pero muy especial, porque todo este material que trae, que tiene aparte historia, sí, que tiene bastante historia, donde se ha plasmado a través de estas caricaturas muchísima historia. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Claro. Está con nosotros Matt Bay, que es Juan Carlos, ¿sí puedo decir tu nombre? Claro que sí. Ok, Juan Carlos, y que es un gusto tenerte aquí. Antes de comenzar, Juan Carlos, si me lo permites, vamos a darle las gracias, por supuesto, a los licenciados, al director, a la contadora público, que es Elvia Paz, y al director Mauricio Zamudio, doctor en Derecho Tributario. El día de hoy, de verdad, hablar de historia, el ir plasmando todo lo que es esto, un arte maravilloso que se ve fácil, pero que a veces es difícil, pero que también imaginario y muy controlado en la mente. De verdad que es algo maravilloso. ¿Cómo te inicias en el mundo de la caricatura? Yo me inicio en 1991. Matt Bay nació en 1991 en la revista Ser. Y fue mi primera publicación en el mes de octubre, el 16 de octubre. Y ahí es cuando nace Matt Bay, en esa revista exactamente. Y precisamente aquí la vamos a mostrar, en donde es, y quedó aquí ya para toda la vida, de alguna manera, que ya viene siendo parte de una colección, porque a veces no pasan, muchas veces no se encuentran, y esto es de verdad maravilloso, tanto para ti como artista, como para todo el público, poder tener una revista como esta. Sí, al final de cuentas es parte de nuestra historia, y que es parte de la historia de la caricatura, y para mí fue un placer el poder haber iniciado en ese entonces. Tenía 19 años, y la verdad que a partir de ahí ha sido un camino maravilloso, porque uno podría pensar que el dibujo solamente es papel, tinta y goma, pero no, es más. Para mí ha sido más, porque en estos 34 años de oficio he ido evolucionando con muchas cosas, con la tecnología, con la animación, pero al final la matriz que sigue siendo el dibujo, lo seguimos haciendo, porque pues es algo que no puedes dejar de hacer. Y que justo de acuerdo a cómo vayamos avanzando en esta plática que tenemos aquí, precisamente vamos a poder hablar de eso, de cómo ha sido después de 30 años, aquella hoja que de pronto tú dibujabas, y hoy con la nueva tecnología, cómo se ha ido manejando, cómo lo has disfrutado, porque tú disfrutas ese trabajo. Sí, la verdad que es algo en donde más que un trabajo es un placer, digo, sin duda. Tiene su chiste, tiene su trabajo, su arte, pero es algo que disfrutamos indudablemente, nosotros como caricaturistas. Claro, y bueno, en esos inicios que nos estabas precisamente comentando, cómo inicias en Ser, pero ¿qué es lo que a ti te llamó la atención? ¿Lo hiciste por trabajo? ¿Lo hiciste porque en ese momento obviamente estabas en esa formación? ¿O lo hiciste porque realmente traías ese matiz de poder hacer todo esto? A veces uno idealiza las cosas o trata de pensar que todo es muy mágico, pero no. Para mí ese momento de cómo se dieron las cosas fue un punto muy caótico de mi vida. De hecho, yo en ese entonces estaba en la preparatoria, pero donde vivíamos, que era en Azcapotzalco, era un lugar rentado. Donde rentábamos, pues el dueño pidió el departamento, y pues prácticamente a donde mi mamá, por ponerse a mover y buscar, porque era mi mamá maestra, pues le dan casa hasta Iztapalapa. Yo estudiaba en bachilleres en plantel 5 de Satélite. Entonces para mí de pronto trasladarme ya de Iztapalapa hacia Satélite se volvió realmente una odisea, porque antes no estaban los medios de ahora. Los medios de transporte eran más limitados, y por más que yo me esforzaba, pues no llegaba, o sea, simplemente no llegaba. Eso se volvió muy problemático para mí, y pues tengo que reconocer que pues en esos lapsos pues empecé a conocer amigos que también de pronto pues la escuela se les hacía como, vente, vámonos a tomar un café, vente, vámonos a jugar básquetbol, y de pronto me di cuenta que la escuela se volvió un punto secundario. O sea, yo iba y quería estar con mis amigos porque había descubierto el poder y la maravilla de tener amigos.
Cuando mis papás se dan cuenta de que pues las cosas no están funcionando bien para mí, me dicen, no, sabes qué, date una pauta y vamos a ver qué hacemos. En ese inter yo encuentro y empiezo a trabajar en el Gran Bazar, pero también ese trabajo me ayudó muchísimo a entender lo que no quería en la vida. Trabajar en el Gran Bazar es abrirme los ojos a lo que yo simplemente entendí que no quería. ¿Por qué? Porque son trabajos muy difíciles, muy exigentes, muy explotados. Y menos paga, sin duda. A mí lo que me hizo cambiar y salir de ahí fue que un cliente fue muy grosero con un compañero mío. Pues yo salí en defensa del compañero en la discusión, llegó nuestro jefe de área, pues nos apartó, y ya después de que platicó con el cliente, él se nos acercó y nos dice, para nosotros como empresa, preferible perder un empleado que un cliente. Para nosotros el cliente siempre va a tener la razón. Y eso a mí me dejó helado, ¿no? Porque entendí que nosotros como personas pues no importábamos para la empresa, importaban para ellos los clientes y lo que consumían, más el empleado como tal no era importante. Eso me hizo entender que no tenía que seguir ahí. De hecho, terminé mi quincena y terminando mi quincena dejé de trabajar. Mi papá en ese entonces, también preocupado por la situación, me dijo, mira, no quiero que estés sin hacer nada, busqué una casa de cultura, te vas a ir a dibujar, porque en ese entonces yo ya tenía cierta facilidad para el dibujo. Pues cuando llego ahí, descubro que el que es director de la casa de cultura, sin que yo supiera, él era caricaturista del 1+1. Wow. Su nombre es Emanuel Vélez. Al principio él me trató como un estudiante más, pero él cuando empezó a ver que yo me dedicaba en mis ratos libres a hacer dibujitos y monitos, me dice, ¿te gusta hacer monitos? Le digo, pues lo disfruto. Entonces recibiste una formación artística. Sí, porque ahí como estudiante aprendí acuarela, wash, primacolor, el dibujo al carbón. O sea, con él aprendí toda la base. Diferentes técnicas, pero la caricatura con él también la aprendí. Y él fue el que me logró meter al mundo de la caricatura, porque curiosamente en ese lugar, la Casa de Cultura de Niños Héroes que está ahí por Metro Nativitas, empezó a tener exposiciones pero con caricaturistas que iban, montaban su exposición, yo ayudaba haciendo María Luisas, haciendo los cortes, porque él me decía, ¿quieres participar? Te invito. Y pues yo encantado, ¿no? Y ahí fue donde me empecé a meter al mundo de la caricatura. Claro. Y fue ahí en donde él me dijo, mira, yo te voy a enseñar esto, yo soy caricaturista, y me empezó a enseñar esa parte del oficio. Ya cuando terminamos, pues él prácticamente me dijo, mira, tú tienes las bases, pero de lo que tú logres es lo que tú vas a conseguir con tu talento. Si no se abren las puertas, pues tendrás que buscar otra forma de cómo darle sentido a tu vida. Entonces, pues yo me voy con esa idea, ¿no? De, pues yo tengo talento, quiero buscar, y me propuse como meta 1 año para conseguir un lugar donde publicar, si no, retomaría mis estudios. Entonces, curiosamente, la revista que tú acabas de tocar. ¿Y comienzas a trabajar en editoriales? Empecé en enero, y la publicación llegó en octubre. O sea, ya se me estaba acabando el tiempo, y por alguna razón, las puertas se me abrieron ahí, en esa revista. Oye, fíjate que aquí tenemos muchísimo material maravilloso, y lo más maravilloso de todo es el poder tener la historia de algo tan impresionante que lo hiciste hace muchísimos años y que de pronto lo vuelve a ti prácticamente, sí, claro, a tus manos. Pero ¿qué te parece si nos platicas un poquito de tu historia con este material que tienes aquí, para que le platiques al público? Y ahorita sigo yo con las preguntas. Claro que sí. Sí. Tú dime por dónde, tú dime qué te paso, porque esto está impresionante. Saludos a toda la gente que se está conectando, mi querida Ivonne Escalera, qué bueno que estás aquí con nosotros, a Hagar Vaz, y a toda la gente que se está conectando. Qué padre poder que nos lleves ahorita en este momento a tanta historia, porque ahorita vamos a hablar de eso, y también cuál es la técnica que tú utilizas. Claro, si quieres comenzamos con esos que por son favor. De la revista Ser, esos exactamente, okay. Que esos precisamente son el origen y el inicio como caricaturista para mí. Estos dibujos son los originales de las publicaciones que yo hice en su momento en el primer número donde yo colaboré, pero el dueño se quedaba con los originales no los regresaban, los originales se los quedaba el director. ¿Por qué? Pues porque le gustaba quedarse con el material, y pues es entendible. ¿Qué pasa? Pues bueno, después de muchos años la revista desapareció, yo ya trabajaba en otros medios. Y un día
van los hijos del director, que ya había fallecido, al Museo de la Caricatura a hablar con el presidente que en ese momento, y el actual presidente, que es Juan Terrazas, y le comentan que tienen un acervo enorme de caricaturas, pero no saben qué hacer porque ellos ya no se dedican a esta cuestión del periodismo. Entonces Terrazas acepta todo el acervo que les llevan para resguardarlo y quedarse con él, y unos días después me habla mi colega para decirme que me tiene una sorpresa. Entonces cuando yo voy al museo, la sorpresa que me da es que me entrega esos originales que yo pensé que jamás volvería a ver, porque nada más tenía la revista y el impreso, el que acabas de ver, pero los originales no. Entonces cuando yo los veo, en verdad me quedo impactado y me cuenta toda la historia, y pues para mí fue algo muy grato, ¿no? El poder volver a tener esos originales, porque pues emotivamente y emocionalmente pues tienen un valor muy importante para mí, ¿no? Pues fueron mis primeros trabajos, mis primeros trazos, lo que me ayudó a encaminarme para ser caricaturista. Para ser caricaturista y para poder hablar y expresar lo que muchas veces no permitían en aquellos tiempos, poderlo decir en voz, pero que de alguna manera con el dibujo lo estabas haciendo. Sí. ¿Fue para ti un reto, por ejemplo, tener esa técnica y poder hacer algo político? Sí, como todo, sin duda la formación de aquellos años era todas las mañanas irte a comprar diferentes periódicos, leerlos, entender y analizar la información, y en base a lo que tú lograbas tener de información, interpretarlo en una caricatura. Ese era el reto, ¿no? Y todos los días, por ejemplo, en esta revista que era mensual, pues teníamos un margen más amplio para trabajar nuestras ideas, llevar nuestras propuestas que el director revisara, y lo que él consideraba que sí le servía, lo publicaba. Entonces ellos tomaban la decisión. En esta revista, pues yo me acuerdo que en la primera entrevista que tuve con él fue muy chistoso, porque me dice: mira, déjame tu trabajo, busca la revista en un mes, si la ves publicado algo tuyo, regresa, si no ves nada de lo tuyo, ya no regreses, sinónimo de que no te habían dado, no les había gustado el trabajo. Para mí ese mes fue largo, fue eterno, pero cuando por fin pude encontrar la revista y empezar a hojearla, se estaban acabando las hojas, dije: no, ya me mandaron a volar. No, creo que no me dieron espacio. No estoy. Y curiosamente, en las últimas páginas de la revista, todos los dibujos que yo le llevé, todos los dibujos los publico. Entonces para mí fue una emoción muy grande llegar ese día a mi casa, enseñarle la revista a mi mamá, en paz descanse, a mi papá, y los dos con mucha incredulidad dije: ¿quién es este Matvey? Es que soy yo, es mi seudónimo. Pero ¿por qué? ¿Qué talento tiene Matvey? Sí, qué talento. Entonces los dos se quedaron sorprendidos, también muy contentos, porque tuvieron muchas dudas al principio ellos, ¿no? De que este oficio que yo estaba abrazando de la caricatura, pues fuera a dar algo de fruto en mí, ¿no? O que se pudiera abrir una puerta. Pero a raíz de eso vi como en sus ojos se disiparon muchas preocupaciones, como que sintieron mucha confianza de que lo que iba a hacer, o lo que estaba a punto de hacer en esta profesión, iba a ser algo bueno en mi vida. ¿Y lo ha sido? Sí, en estos 34 años de oficio, sí. Por lo menos comenzamos en esa revista mensual, después se nos abrieron las puertas en la prensa, entonces ya ahí fue un reto diario, pero bueno, en ese inter yo tuve todavía un espacio para ir madurando, porque trabajé en la revista Rotativo y Como de los hermanos Cantón Cetina. Y ahí llegué también como dibujante y como parte del equipo de diseño. Entonces era ir aprendiendo todas esas partes del diseño, el dibujo, y eso me ayudó a tener mayor soltura. Y ya cuando llegó el reto de la prensa, pues de ahí ya iba con más experiencia y con más confianza. Wow, qué maravilloso. Oye, ¿qué tipo de proyectos disfrutas más? Porque todos son interesantes. Claro. Pero yo me doy cuenta que tú los manejas muy bien. Pero ¿cuál es el que más disfrutas? Yo creo que dependiendo del lugar a donde de pronto vas llegando, al principio pues sí, mi trabajo era papel y tinta. Eran dibujos de papel y tinta, todo eran trabajos en alto contraste. Pero donde se da un cambio para mí es precisamente cuando llego al financiero. En el financiero, ahí yo iba con la idea de buscar un lugar, pero el lugar que me dieron no fue como caricaturista, sino como diseñador. Entonces fue cambiar el chip, decir: bueno, ahorita no soy caricaturista, voy a ser diseñador, y fue empezar a aprender a trabajar
lo que era el diseño no solamente en computadora, sino también el dibujo de una manera diferente para ilustrar una nota, porque no es lo mismo que tú ilustres una nota a que hagas un cartón editorial de lo que tú piensas o de lo que tú crees. Claro. Entonces, esa parte de rigor de ilustrar me ayudó mucho, a lo que tú comentabas, a empezar a explorar diferentes técnicas. Ya no era solamente el papel y la tinta, sino era el degradado, el wash, la acuarela, cosas diferentes que me permitían abrir más esta forma de expresar el dibujo. Oye, ¿y cómo es que aprendiste a usar estas herramientas digitales? Porque obviamente tú mismo lo mencionas, o sea, primero era tu hoja y tú hacías tu dibujo. Pero cuando tienes que entrar en todo esto que es lo digital, ¿fue complicado para ti? Sí, porque previo a eso yo estudié diseño gráfico en lo que antes era una de las escuelas que tenía el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque mi papá era trabajador. Ajá. Y me dijo, bueno, pues, ¿por qué no te metes para fortalecer esto que ya sabes? Le digo, órale, me parece bien. Entonces ahí yo me metí, que era una escuela técnica, aprendí lo básico de lo que era el diseño, pero ya llegando al financiero, como tú bien dices, era totalmente diferente, porque aquí ya es trabajar con una computadora. Así es. ¿Qué es lo que hice o cuál fue el reto? Ahí en el financiero me dijeron, si te vas a quedar, te damos 3 meses. Si logras cubrir el perfil, te damos la plaza, si no, pues no. Pero ¿qué es lo que implicaba para mí? Yo trabajaba en aquel entonces ya en el Nacional, en El Economista, en el suplemento de San Viernes, y en una cabina de radio, y también tenían su periódico Express de México, si mal no recuerdo, y era el dibujante tanto del periódico como en cabina. Me pasaban a hacer la caricatura del artista que llegaba en ese momento. Entonces tenía esas dos funciones. Conseguir todo eso fue muy difícil, fue mucho trabajo, y que de pronto te digan ahí en el financiero, no queremos que trabajes en ningún otro lugar más que aquí, pero con la consigna que si en 3 meses no la armas, te vas. Entonces esa decisión pues yo la tuve que tomar y acepté el reto. Me quedé esos 3 meses. ¿Y cómo lo pude lograr aprender? Bueno, pues tuve muy buenos amigos, muy buenos compañeros de trabajo, en especial Juan Ángel, que él ya tenía más tiempo trabajando ahí, y al ver en la situación que yo estaba, él había noches que me decía, tú y yo nos quedamos hoy te voy a enseñar a trabajar esto, hoy te voy a enseñar a cómo se funciona. En aquel era CorelDRAW, Photoshop, Excel, eran los programas como base que ellos trabajaban para desarrollar eso, y Corel Ventura. Entonces él, en esas noches que nos quedábamos, él me empezaba a enseñar a irme soltando con esta cuestión de la computadora, y gracias a eso pues se cumplieron los 3 meses, no me dijeron nada. Al contrario. 4 meses, 5, llegamos al año, y al año fue cuando me dieron la plaza de trabajador en el financiero. Y ahí me quedé 11 años como primero como diseñador y después como caricaturista. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Cuáles han sido tus influencias para esto, para las principales influencias de artistas? De niño, sin duda, pues como cualquier joven que le gusta la historieta, pues Gabriel Vargas, ¿no? La familia Burrón, me encantaba ver. La familia Burrón. Hubo también en algún momento que salieron las revistas de Conan. Ajá, claro. Conan el Bárbaro. Sí. Y a mí me encantaban por la fuerza del trazo, por lo que cómo eran estos altos contrastes que tenían los dibujos, me encantaba. Entonces pues también siento que ahí tengo mucha influencia por eso. Pero bueno, más que nada también otros caricaturistas que con el tiempo fui conociendo, indudablemente Manuel Vélez, que fue mi maestro, que cuando vi su trabajo quedé maravillado con lo que él hacía. Todo su arte, pero yo creo que el punto de quiebre para mí, así que me dijo, no, es que yo tengo que hacer lo que él, en lo que pueda, fue Naranjo. Una exposición de Naranjo en el Museo de la Caricatura, en donde Emanuel Vélez me invitó a ir. Yo cuando vi el primer dibujo, se me volvió a mí una obsesión tratar de encontrar entre todos los dibujos que veía de él, una mancha, un borrón, un error, y para mi mala suerte no encontré nada. Todos los trabajos eran impecables. Y los trazos que él hacía, dije, no, es que parecía como si estuviera condenado a estar pegado en el respirador haciendo trazos para toda su vida. Y eso me impactó muchísimo. Y eso fue lo que todavía me hizo decidir más yo tengo que hacerlo. Entonces, ¿cómo defines tu estilo? Mi estilo, sin duda, al principio era un estilo muy marcado por Naranjo, por las líneas y los trazos. Pero como te comenté, a raíz de que tuve esta evolución como diseñador gráfico,
tuve que hacer a un lado el trazo meramente de la tinta para irme involucrando con nuestras técnicas como el wash, la acuarela, y darle un perfil diferente a mi dibujo. Y eso fue lo que me ayudó a entender que ya estaba desarrollando más yo un estilo propio, ya un estilo ya tan era pegado, un toque tuyo, ya era un toque mío, no tanto de lo que veía con Naranjo. Claro. Era ya algo muy diferente. Que eso es maravilloso, porque por eso hoy en día pues tenemos aquí a un gran caricaturista como lo es Mart Bell. Y eso que tú comentas pues está aquí plasmado. Mira, por ejemplo, este dibujo pues es en grises, es en wash. Se hace con tinta negra, nada más haces tonalidades diferentes y es con lo que tú sombreas. Ese es un dibujo que se hizo en el Financiero y pues a diferencia de este, que es sí totalmente nada más. Miren nada más, o sea, tinta de y papel. verdad que lo que estás ahí plasmando, que hablar de periodismo a veces es muy complicado, y más en aquellos tiempos, porque sabías que la libertad de expresión era pero muy dura, pero la gente muchas veces no entiende. Tus trazos son tan maravillosos y son tan explícitos que se entiende palpablemente lo que quieres decir. Sí, es que ese es el reto del caricaturista, ¿no? Que en una imagen, si es posible, transmitir la idea que tú quieres hacer llegar a la gente. Hay diferentes tipos de caricaturas. Por ejemplo, Gisi Trino, su humor es no solamente el muñequito simple, sino es el diálogo. O sea, sus palabras, sus textos, tú los lees, y yo era amante de Gisi Trino. Los sábados salía a buscar el periódico para ponerme a leerlos y reírme, porque en verdad sus ocurrencias eran muy interesantes, muy ingeniosas. Pero en contraste, si tú ves, por ejemplo, el trabajo antes de que Quino hiciera Mafalda, el trabajo de Quino es visual. Tú tienes que ver el dibujo para poder entender lo que él te quiere dar como mensaje de humor. Claro, lo que estaba ella de alguna manera manejando, pero que muchas veces era complicado, porque cada quien sacaba su propia teoría. Sí, hay un dibujo de Quino que a mí me pareció hermosísimo y que hasta la fecha lo sigo teniendo entre mis preferidos, en donde está la mamá cargando a su hijo pequeño, y la mamá le dice: siempre voy a estar contigo. A partir de ahí, todo es una secuencia simplemente de dibujos, de viñetas, en donde el hijo va creciendo, va haciendo su propia vida, pero la mamá sigue estando junto con él, hasta que al final, pues ya el hijo ya grande, ya también un anciano, está frente a la tumba de su mamá que acaba de fallecer, y él sollozando le dice: mentirosa, como reclamándole que tú siempre ibas a estar conmigo. Claro, ¿no fue así? Y aparte, ¿qué quiere decir? Tiene está expresando realmente que las mamás tenemos que aprender a soltar también a los hijos. Sí. Y que entonces todo el tiempo que estuvo con ella, no realmente se iba a quedar toda la vida con él, y no lo hizo, hombre, no lo enseñó a hacer los números. O sea, la caricatura de verdad que dice muchas cosas. Sí, y es que esa parte, ¿no? Al final de cuentas, pues son esas promesas que luego pues se dicen con el corazón, pero sabemos que no son así, que no van a poder ser así, ¿no? Pero al final me pareció increíble, como tú dices, ¿no? O sea, detrás de eso, el mensaje psicológico y todo lo que hay dentro de esa caricatura, dice mucho, ¿no? Dice mucho de lo que a veces nosotros no entendemos y a veces comprendemos después de mucho tiempo. Y lo que quieren escribir también ustedes, lo que quieren, decir al público. ¿Qué momentos personales influyen en tu vida? La caricatura. Yo creo que... Perdón por la pregunta. No, está bien. Creo que, sin duda hay muchos puntos, muchos quiebres. Como te dije en su momento con la exposición de Naranjo, para mí fue un antes y un después ver su trabajo, conocer a algunos caricaturistas también, pero tanto en el Financiero, para mí ahí fue un punto de quiebre también después de 11 años, 3 años como diseñador y el resto como caricaturista. Me ayudaron a evolucionar, porque ya la caricatura como tal no me llenaba, en el sentido de que quería seguir aprendiendo más. En ese entonces empiezan a salir los programas de animación, en este caso Flash. Ajá. Y eso a mí me permite explorar de una manera diferente el dibujo y la caricatura. El poderle darle movimiento es una manera también muy diferente de poder expresar lo que tú traes aquí en la cabeza. Y ahí es en donde yo empiezo a migrar en el proceso de ir aprendiendo estos programas para poder empezar a hacer animaciones. Entonces, cuando se da ese quiebre, pues dentro del periódico
ya no me sentía lleno, ya no me sentía satisfecho, quería explorar algo más, pero en el periódico no se abrían esos espacios. Entonces se abre un espacio en Excelsior en donde pues la que en aquel entonces era directora tenía una visión mucho más abierta, más a futuro de mi trabajo. Dice, pues me encanta, pues vente a colaborar, pero como colaborador. En el periódico, cuando se enteran que me dan ese espacio, me dicen, no, aquí o allá, pero en los dos no. Y esa decisión de otra vez volverte a tomar esa decisión. Tomar la decisión, qué era lo que más te convenía, qué era lo que, pues la decisión que tú ibas a, ¿fue buena la que tomaste? Podría haberme quedado en el financiero y haber estado cómodamente, pero sabiendo de que ya no iba a haber nada más hacia arriba, o tomar el riesgo de decir, vamos a explorar nuevos caminos, y en ese momento decidí tomar ese riesgo. ¿Qué era más importante, el estilo o la idea? Es que la idea es fondo, o sea, puedes tener un dibujo muy simple, pero si la idea es brutal, ya, puede derrotar al dibujo más estilizado, más decorado, más lleno de detalles, porque carece de idea. Pero si tiene una idea que es poderosa, eso es brutal. O sea, a veces hay dibujos que tienen 3, 4, 5 trazos y te dicen un mensaje tan profundo que la idea simplemente, pues, es lo que, como te decía, la idea es lo que tiene que ser lo más importante en un dibujo. Claro. No el dibujo, o sea, tú puedes hacer un dibujo bellísimo, un buen dibujo, pero si carece de una idea, o de un sentido, o de un concepto, pues, sí está bonito, pero pues no me dice nada. Y la misión del caricaturista es que el dibujo tiene que generar una reacción. Tiene que tener una interpretación. Ajá, tiene que generar algo, tanto una sonrisa, un enojo, una molestia, o hasta que te digan, caricaturista fifí. Pero lograste llegar al mensaje, porque si se enojan es porque el mensaje era claro, ¿no? Claro, lo entendí. Entonces sí, la idea es el fondo, o sea, de todo. ¿Alguna vez tuviste miedo de cuando hacías estos dibujos tan maravillosos, estas caricaturas, perdón, tan hermosas, que no tuviste alguna vez una queja, algo de la política? No, afortunadamente no. Y por ejemplo estos en el financiero, estos cartones que parecen recientes, pues no, son del 2005, 2006, y es cuando empezábamos a retratar precisamente la violencia que se estaba dando en el país, el fenómeno que se estaba despertando. Comenzaba para el público a ser conocido, porque no se conocía, y fue la manera en que se empezó a conocer. Así es. Entonces, sin duda, pues en el periódico me decían, bueno, pues léete la nota, haznos una ilustración de este tema. Yo hacía mi trabajo, indudablemente pasaba por una revisión con los editores, y gracias a Dios nunca encontré un editor que dijera, no, sabes que no con esto. Al contrario, decía, oye, está muy buenísimo me encantó. Es más, vamos a cambiar la posición del dibujo y la vamos a poner en vez de la foto. Y era algo que a mí me llenaba porque lograba hacer lo que ellos me pedían. Y por ejemplo, me encantó porque... Me encantan todos. Sí, fue el primer dibujo que se publicó en portada en el Financiero, porque era el cierre del sexenio de Fox, y era una manera de ilustrar que pues el traje presidencial le había quedado grande. Quedó muy grande. Y es muy simpático porque es el pleito que tenía precisamente el PG con Fox. Cuando creía que ya era presidente. Cuando creía que ya era presidente, se ponía el tú por tú con él. Entonces, afortunadamente nunca he tenido un problema de censura, al contrario, siempre me... Pero entró de pronto el miedo de decir, ¿qué tal si me lo censuran? Es que siempre ese es el riesgo, ¿no? Siempre está el riesgo latente, y yo siempre he pensado que para evitarte esos problemas tienes que buscar el lugar en donde sepas que tu trabajo puede encajar bien ahí. Claro. Porque si yo fuera con mis ideas a la jornada, como yo pienso, no me van a dar espacio. No. Sin duda, ¿por qué? Porque yo critico, y siempre esa es la misión del caricaturista, criticar a los que nos gobiernan, no aplaudirles ni decirles qué bien lo hiciste, oye, qué maravilla, no, porque entonces estás perdiendo la esencia de lo que es ser caricaturista. ¿Qué se siente, Matt Bay, que de pronto alguien te diga, me gustó la caricatura que me hiciste y la elijo para que se quede en mi vida, en mi historia? Ay, es maravilloso, y más cuando viene de un colega maravilloso que es el maestro Eras, que le mando un saludo. Yo le había hecho un dibujo porque nos habían pedido hacer una caricatura de los decanos de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, y a mí me tocó ser el caricaturista Eras.
Yo mando mi propuesta y cuando se hace la exposición, él ve el dibujo, le encantó. Y tiempo después, cuando él hace su libro para hacer una remembranza de toda su historia, me dice, oye, ¿puedo utilizar la caricatura que me hiciste para mi portada? Le dije, maestro, para mí será un gran honor el que tú puedas usar mi trabajo. Wow. Y sí, fue algo que a mí me Y viniendo encantó. de un maestro, como tú bien lo dices, que conoce los trazos, que conoce las líneas, que conoce todo y que dijo, esta la quiero yo. Sí, la verdad que es algo que te llena mucho el ego, el sentimiento, pero de una manera positiva, porque sabes que estás haciendo bien tu trabajo. No de que te creas yo ya soy así, que la última cerveza me siento la chucha cuerera, no. Nunca me he sentido y jamás me sentiré así, porque creo que en nuestro oficio siempre hay que seguir aprendiendo. Eso te hace grande. Sí. Tienes una gran humildad, pero tienes una grandeza. Y la verdad, una trayectoria impresionante y una experiencia que no cualquiera. Y bueno, hace poquito tuvimos una exposición precisamente de caricatura, Sí. en donde estuviste presente con Samudio Incorporation. Sí. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Cómo viste a todos los que participaron? Pues son eventos que la verdad nutren a ambas partes, porque es volver a revalorar el trabajo del caricaturista, que el caricaturista sienta que su trabajo sigue siendo tomado en consideración, y más en esta época en donde la tecnología ha cobrado mucha fuerza. Esto de la inteligencia artificial es algo que sí ha generado preocupación, incluso a veces hasta miedo en los creadores, pero pues es algo con lo que tenemos que lidiar ahora y con lo que tenemos que aprender a convivir. Claro. Mira, de pronto sabemos que se desarrollan más los temas. Creo yo que no estoy tan adentrada como ustedes, con todo el respeto, pero siempre vemos de pronto la caricatura, como lo decías, en broma, pero en política, en violencia, hablando de los temas reales Claro. del mundo. Y de pronto dejamos lo que es, que también es un tema muy real, lo que es las finanzas y la cultura. Sí. Entonces, entrar de pronto que el doctor Zamudio, Mauricio Zamudio, dice, vamos a hacer algo, pero con el tema de lo que era empresaria. Sí. ¿Cómo lo tomaste? Y aparte, para platicarnos, ¿qué te recuerda a ti esto de Horizontum? Era lo que comentábamos hace rato. Yo trabajé antes en Revista Horizontum. El director, él era contador. Originalmente él estaba en el proyecto, pero cuando hubo diferencias de opiniones y el proyecto terminó, él decide retomarlo, siendo contador. ¿Por qué? Porque él le encantaba el periodismo y le encantaba la cultura. Jorge tardó un año en contactarme. Cuando logró poderme encontrar, me dijo, oye, quiero que regreses y me ayudes con el proyecto. Yo en ese entonces, pues, mi colaboración era hacer animaciones y nutrir las páginas y los sitios de Horizontum con mi material, ilustraciones, viñetas y también cartón político. Esta revista, pues a mí me tocó ilustrar la portada porque él me pidió que la hiciera. Era sobre la cuestión de las leyes laborales que se estaban manejando en ese entonces. Y fue un periodo maravilloso. Desafortunadamente Jorge falleció por lo de la pandemia, pero curiosamente cuando se me abren las puertas aquí en Zamudio Incorporation y conozco al doctor Zamudio, así mira, me vino el recuerdo Jorge, porque son personas que no tienen que ver con las cosas que ellos quieren hacer, con promover la cultura, con hacer eventos, y en este caso retomar el valor de los caricaturistas con este tipo de exposiciones y eventos. Y reactivar la economía, porque desafortunadamente hay muchos caricaturistas que de verdad tienen esa magia, que tienen ese don, y no sé, tú dime si miento, de pronto no son tan valorados. Desafortunadamente es parte de lo que ha sucedido con el cambio de la información. Antes existían los kioscos, había muchas revistas, semanarios, publicaciones en donde pues requerían cubrir una demanda, y de alguna manera nosotros podíamos tener esa beta para encontrar un espacio. Desafortunadamente ya los medios como tales o las impresiones como tales ya no existen o están desapareciendo. Ya todo es digital, ya todo es por internet, y ahí es en donde se viene un poco el quiebre, ¿no? Porque hay colegas que pueden tener un gran talento, pero ya no tienen la capacidad o el conocimiento de involucrarse con los medios digitales porque no saben manejar una computadora o les cuesta trabajo ya incorporarse con la tecnología, y es entendible. Pero hay otros colegas que estamos, como en mi caso, que todos estamos en un punto en donde
queremos y deseamos seguir trabajando nuestro talento y nuestra creatividad en los medios y tratamos de adaptarnos, ¿no?, a los cambios, tratamos de conocer cómo son esos cambios e incorporarnos a las nuevas tecnologías. Es difícil, sí, pero es parte de esta evolución. No podemos pensar que esto no iba a suceder o que no iba a pasar. Al final de cuentas, parte de la historia de la humanidad es eso, que tenemos que evolucionar. Entonces, a lo largo de la humanidad, que solamente ha existido una, pero diferentes sociedades, en cada una de esas sociedades siempre ha habido puntos de quiebre y puntos de cambio para crecer. Y esos cambios son los que implican forzosamente reorganizar lo que conocías como establecido para dar el siguiente paso. Y es lo que nos está pasando ahora a nosotros. Como viene creativos. La inteligencia artificial. Así es. ¿Cómo la va a manejar Marta? Pues ya la estoy manejando. De hecho, lo que antes era muy difícil para mí o imposible porque requería de muchas cuestiones de buscar una voz o musicalizar o darle movimiento a algo que pues no tenía la manera o la certeza de cómo hacerlo en 3D. Ahora la inteligencia artificial para mí está siendo una herramienta, no que venga a ser mi trabajo, sino es una herramienta. ¿Qué quiere decir? Yo puedo escribir mi guión, ese guión de texto lo puedo hacer voz y ya tengo una voz. ¿Que quiero musicalizar algo? Igual pongo un poco de ingenio, hago una letra simpática y empiezo a buscar el ritmo de cómo poder hacer la mezcla y ya tengo una melodía. Y entonces empiezo a empatar este dibujo con una canción, con una voz y con otros elementos. Solo la vas actualizando. Exactamente. Viene ahora la caricatura, pero viene actualizada. Viene actualizada. A algo más moderno, pues, con lo que viene en este mundo de cristal. Sí, y era lo que te comentaba. Yo lo veo como una herramienta, no como alguien que viene a hacer lo que yo hacía, porque Guillermo del Toro lo dijo muy claramente hace poco. Dice, la inteligencia artificial es fría. La creatividad de nosotros tiene que seguir siendo eso, algo cálido, algo que te transmite una emoción. Sí, y eso es verdad. Claro. Y eso es cierto, Es cierto. Tú puedes pedirle algo que te lo haga la IA, pero sigue careciendo de ese... Pero no tiene la emoción. No tiene la emoción, te hace la imagen, porque pero le falta algo. Ustedes plasman el sentimiento. Así es. Y es ahí en donde nosotros logramos seguir teniendo esa ventaja. Pero, como te decía, pues tenemos que seguir preparándonos. No podemos detenernos, porque esto no se detiene. Y después vendrán cosas que van a ser todavía mucho más increíbles. Y esa parte, pues, ¿qué vas a hacer? Decir, no, pues no, simplemente seguir. Claro, y con todo eso, ¿tienes algún proyecto? ¿Tienes algo planeado a futuro? ¿Has pensado, no sé, inmovarte, hacer algo más? Sí, de hecho, precisamente esta parte de incorporarme a las nuevas tecnologías me ha permitido diversificar mi trabajo. De hecho, actualmente trabajamos con algunas alcaldías que de pronto nos piden algunos proyectos animados, los trabajamos y pues igual, o sea, con algunos consorcios que de pronto como Zamudio Incorporation, que tiene esa visión, que dice, oye, pues me gusta tu trabajo, pero quiero hacer esto y esto y esto, y sobre eso pues yo tengo que ver la manera de, con todo lo que tengo de herramientas, poder empatar la visión que tienen ellos para poderles proyectar y transmitir lo que ellos buscan. Entonces ya te podemos destapar ante todo el público, que sepan que está aquí presente el que ha hecho esas maravillosas caricaturas que de pronto subimos a las redes sociales. Así es, ese es algo maravilloso y me ha servido muchísimo porque es también tener esta parte de visualizar el trabajo de una manera diferente, pero sin dejar de tener ese toque a veces humorístico o crítico ante ciertas cosas, que es lo que agradezco de Zamudio, que no me han limitado, al contrario, pues les ha encantado que a veces en ciertas caricaturas o en ciertas cosas que hemos hecho, pongamos ese toque de crítica. Como debe de ser. Como debe de ser. Y así. Más que crítica, es crítica constructiva. Así es. Porque es una reflexión para todos los que de pronto estamos dormidos y no nos queremos dar cuenta que hablar de la contabilidad es de verdad un tema fuerte hoy en día. No, y más ahora sí. Hoy en día de verdad que Zamudio Incorporation precisamente da eso, las asesorías contables para toda la gente, porque desde en el SAP le decimos el demonio, yo le digo así. ya está ahorita, pero muy fuerte, creo que está como en tendencia, ¿no? Sí. Entonces,
qué mejor que a través de la caricatura también, lo mismo que se realiza en periodismo, ¿no? Lo mismo que se realiza en editoriales, donde tienes que empezar a manejar la situación así. Así y gracias es. a ti, Matt, porque es de verdad impresionante todo tu trabajo. No, al contrario, pues después de 34 años estoy agradecido de que he encontrado a las personas adecuadas y sobre todo las motivaciones, y el gusto pues no se ha perdido, al contrario, sigue estando ahí, pero con esta inquietud de seguir innovando y seguir creciendo, y eso es algo hermoso porque eso nos permite seguir estando o buscar estar a la par de estas nuevas generaciones que también traen un concepto muy creativo y un concepto de hacer las cosas de una manera muy diferente. Ahora te quisiera yo preguntar, sabemos bien la caricatura de Corea, de Japón, que se maneja algo fuerte en caricatura que hoy en día los niños están viendo. Uh-huh. ¿Cuál es tu pensamiento y tu sentir hacia eso? Aunque las caricaturas la verdad son maravillosas. Sí, claro. Pero de pronto la información es un poco agresiva, lo que yo considero que es un poco agresiva porque hay mucha violencia y mucha pornografía. Es complicado indudablemente como lo comentas, pero creo que para contestar eso yo me regreso a mi infancia y a mi adolescencia. En aquellos años yo te puedo decir que cuando llegó Mazinger Z, la caricatura de Mazinger Z, fue algo en donde generó muchísimo ruido a los padres, porque era fuerte, era muy fuerte la caricatura, y pues sí hay que decirlo, para esa generación demasiado violenta, pero al final era una caricatura. Después de eso vienen otras caricaturas que también vienen con ese perfil, pero ¿qué es lo que pasa? Pues precisamente es esa parte, como tú bien dices, ¿no? Hay un cambio de conceptos. Por ejemplo, de esto que yo te estoy hablando, unos 3, 4 años atrás, estaba Remy, estaba Candy Candy. Que nos hacía llorar. Que nos hacía sufrir. Nos dio mucho sentimiento, que digo, ay, ¿por qué las vi? Fue nuestra telenovela de niños. Sí. O sea, yo en verdad sufría con Remy. Heidi. Lloraba con Remy, me daba coraje con Remy, ay, porque era todo, pero volvemos al mismo punto, ¿no? Esta idea de pensamiento, ¿por qué de pronto cambia? Pues porque las generaciones van cambiando. E indudablemente, si a eso le pones el ingrediente de que la tecnología se va innovando, pues ahora tienes una generación mucho más metida en la tecnología, y que esa tecnología te permite pues tener conocimiento y acercamiento con diferentes estilos de caricaturas, con diferentes estilos de formas de pensar, como en este caso de Japón, y eso de alguna manera hace que puedas tener mayor acercamiento a esta diversidad, pero como tú bien dices, qué tan bueno, qué tan malo es, pues ahí ya entra esta parte de regla en casa, ¿no? Ya los padres tendrán que trabajar esa parte de cómo negociarlo con los hijos, que sí pueden ver, que no pueden ver, que sí pueden jugar, que no pueden jugar, o por lo menos estar atentos de lo que están viendo, qué es lo que estás consumiendo, porque ya no solamente es el consumir, sino que los padres siguen cumpliendo su función, ¿no? De estar al pendiente. Claro, a ver, hijo, sí, la educación. Digo, ni modo que le des a un niño de 7 años sin que te importe, pues ponte a hacer esto, no me das lata, sí, quédate allá. Y créeme que desafortunadamente hoy en día muchos lo están haciendo. Y ahí, entonces, ese es el punto que en donde, como te digo, medular, mientras tú estés cercano a lo que tus hijos consuman, vas a tener la oportunidad de poder platicar, guiar y decirle, bueno, esto sí, esto no, hijo, vamos a ver esto. A mí me pasó, digo, como padre, mi hijo antes veía caricaturas como Jorge el Curioso, Bayardigan, porque eran caricaturas bien buenas. Cuando me dice, quiero ver Hora de Aventura, espérate, hijo, ¿cómo que quieres ver Hora de Aventura? ¿Por qué quieres ver Hora? Es que me gusta, y mis compañeros la ven. Es que también es eso, todo se maneja así, ¿estás de acuerdo? Entonces todos los demás lo escuchan y dicen, ¿qué es eso? Entonces ahí me tienes sentado viendo Hora de Aventura con mi hijo, o se dormía y yo ponía el canal para ver, déjame ver estos capítulos, porque de qué tratan, para entender, ¿no? Ya me di cuenta que sí tenían ciertos matices, pero que bueno, volvemos a lo mismo, ya también mi hijo estaba entrando en esta edad en donde buscaba algo diferente, ubicarlos, y se acabó todo esto que te decía Jorge el Curioso, Bayardigan, Dino Tren, se acabó hasta Tren Tomas,
Y vino esta etapa de este tipo de caricaturas, ¿no? Como la de Aventura, Ben 10, Los Jóvenes Titanes. Chidos, ¿no? Y es también entender que ese es el cambio del crecimiento, ¿no? Pero si los acompañas, no hay mayor problema, ¿eh? ¿Te sientes conectado con la caricatura del pasado? Pues es parte de mi historia. Y sin duda, pues cuando me preguntan, oye, ¿usted conoció esto? Ah, sí, pues no solamente lo conocí al caricaturista, y sí, como que en verdad sí, es parte de es parte de mi historia, porque pues para los chavos que apenas se están involucrando, pues sí es algo que fue de hace muchos años, ¿no? No tienen ni siquiera como parte de saber cómo fue o qué fue, ¿no? A lo mejor nada más ven la revista, ven el dibujo o lo ven en internet y es algo que nada más ven así, ¿no? Pero yo tengo el gusto y el honor de conocer a muchos de ellos. Qué bonito. Sí, pero sí es parte de mi historia, es de mi acervo personal, en mi memoria. Definitivamente, Sí. claro, por supuesto que sí. Y otra pregunta que yo estoy seguro que me vas a decir que no. ¿Has sentido alguna vez el deseo o el impulso de dejar de dibujar? Ay, me tocas un punto muy sensible, pero sí me retiré de la caricatura por casi 4 años de mi oficio. Mi mamá, en paz descanse, entró en una etapa de problemas renales. Primero fueron 3 años de diálisis y después fueron 4 años de hemodiálisis. Atenderla pues implicaba estar con ella, digo, sin duda el trabajo que hicimos tanto mi papá, mi otro hermano y yo por estar con ella, pues de alguna manera, pues aunque tuvimos esta red de apoyo, pero teníamos que distribuirnos muchas veces el trabajo, ¿no? Entonces yo asumí esta parte de poder acompañar a mi mamá lunes, miércoles y viernes a sus hemodiálisis, que eran de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde, salir, pues estar con ella, llevarla a comer o regresar a casa y comer con mi papá. Hicimos una dinámica diferente, pero el tener esa dinámica no te permite tener un trabajo fijo, claro, un trabajo de horario. Y pues todos me decían, no, pues es que yo necesito a alguien que esté aquí, no que me venga por ratos. Sí, claro. ¿Qué hice? Abracé el freelance. Entonces, pues sábados y domingos pues tenía mis espacios, pero abrimos una ventana maravillosa. ¿Por qué? Porque contactamos una empresa de publicidad de venta de perfumes, que venden perfumes de marca, y de pronto nos decían, vamos a lanzar una promoción, pero quiero que vayan caricaturistas a hacer dibujos a los que compren perfumes de nuestra marca. Me invitan, yo así como que, pues sábado y domingo, pues me ajusta re bien, pues vamos. Sí, claro. Y de pronto estamos en Suburbia, en Liverpool. De hecho vamos a estar aquí en el próximo 15 y 16 en el Suburbia de Plaza Jardín. Vamos a estar ahí haciendo para todos los clientes que compren las marcas de perfumes que ellos promocionan, ¡Guau! su Para caricatura. que toda la gente se vaya. Ajá. Entonces, un poco regresando a lo que un momento me dices, ¿dejaste de hacer caricatura? Pues no, porque vuelvo a regresar a la pluma, a la tinta y a hacer caricatura. Es lo tuyo. Es lo mío. Entonces, sí, por esos 4 años sí estuve distanciado, limitado, pero ahora que de alguna manera, pues bueno, mi mamá falleció el 20 de enero, la tristeza nunca se me va a ir, es algo que siempre va a estar en mi corazón, pero la tranquilidad que tengo es que ella siempre supo que estuvimos ahí con ella hasta el final. No, sin duda. Y no, al contrario, pues es parte de la vida y es lo que... Y la honras y la a través sí, de todo lo que realizas. Yo siempre he pensado que los que sufren, los que lloran o los que a veces hasta quieren hacer lo que no hicieron en vida con el familiar o el conocido o el amigo o el que se les murió, es porque cargan una culpa. Así es. Y yo, gracias a Dios, tienen remordimiento. Exactamente. Y para mí mi mamá, su recuerdo es un faro de luz. Cuando siento que mi balsa como que medio se pierde, pienso en ella y me vuelve a iluminar un recuerdo. Y eso es algo maravilloso que tengo presente. Y no porque yo lo crea, sino porque la vida me ha dado muchas señales. Yo sí creo en eso. Y te cuento esta anécdota simplemente como cierre de eso de mi mamá. Cuando si terminamos los rosarios, ya sabes que tienes que recoger la cal, sí, que es símbolo como si fueran las cenizas del familiar. Esa cal la llevamos a la tumba de la mamá de mi mamá, que está enterrada en el Panteón de Dolores. Llegamos otros familiares, hicimos ahí con uno de los que hacen los trabajos, enterrar el espacio para hacer el hueco y poner la cal. Y cuando íbamos a empezar a rezar, curiosamente 2 mariposas blancas llegaron a volar ahí, una más grande que otra. Ah, qué bonito. Entonces mi cuñada se voltea y me dice, ¿ya viste? Le digo, sí, creo que es mi mamá y mi abuela dándonos las gracias de que ya las pusimos juntas.
Claro, somos energía. Somos energía. Y hace poco que pues también estuve un poco abatido porque de pronto me entra la tristeza, y eso es normal, es parte del proceso. Me gusta hacer ejercicio en las mañanas, todos los días, de lunes a viernes, pero ese día me sentía como que no conectado, me sentía triste. Y cuando estaba a punto de dejar de hacer mi rutina, una mariposa blanca se posó en mi zapato. Y yo no lo pude creer, digo, ¿por qué es una mariposa blanca, no? Y curiosamente, cuando fuimos a dejar a mi mamá, fue una mariposa blanca. Me quedé un rato absorto pensando y dije, ya te entendí más, sí, tienes razón, no te preocupes, estamos bien. Tú sigues siendo un faro y no eres un motivo de tristeza, eres un motivo de luz para mí. Claro. Y volvimos a retomar. Siempre está contigo, Sí. siempre están con nosotros, pero cuando realmente, como lo mencionas, tenemos de pronto esa tristeza, se manifiestan, Sí. son una energía. Entonces te dice, ok, no es que no me has visto, aquí estoy. Sí, yo creo en eso que tú acabas de decir. Creo que es sí, una manera de decirnos, pasado. ánimo, arriba. Claro, aquí No estoy. te me preocupes, la vida todavía que tienes que disfrutarla, vívela, sé Claro. feliz. Y lo reflejo con ahora que recuperé esta parte de volver a retomar parte de mi profesión, sin duda, soy muy feliz, y cuando puedo, antes de comenzar, hago una oración, pienso en ella y vamos con todo. Así es. Así debe de ser. Y así debe de ser, porque la vida es un momento, y que de verdad, qué grato es haber estado aquí con esta conversación tan maravillosa con Macbeth, que, bueno, mandando saludos a la doctora Marcela Martínez, que es una excelente terapeuta, una gran amiga, a Austin Diamond, parte del talento de Samudio Incorporation, a toda la gente que se conectó y que te mandan saludos, que dicen que mucho éxito. Gracias, y recuerden que la próxima semana estamos totalmente en vivo, pero ya la próxima semana estará editado y lo podrán ver a través de YouTube de Samudio Incorporation. Y bueno, agradeciendo por supuesto a los directores, que es el doctor en tributario Mauricio Samudio, porque siempre me trabo con usted. No entiendo. Porque siempre con él, cuando lo voy a mencionar, me pone de nervios, doctor. Me pone de nervios, doctor, Pero no, al doctor en Derecho Tributario, Mauricio Samudio, y por supuesto a la contadora pública, Elvia Paz, que es la directora general. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. El tiempo se nos va rapidísimo, y yo estoy encantada de toda la historia, de todas estas maravillas, no sabes cómo disfruto tu caricatura, y más aquellas que me dices, esta fue del año 1991, digo, no lo puedo creer, en verdad. Entonces dices, wow, todo lo que dice, todo lo que interpreta, y dices, qué maravilloso es poder, ¿verdad que sí? Es importante plasmar algo para que al futuro digas, hijo, esto es mío. Indudablemente. Y es un legado. Sí, es Muchas parte de gracias. nuestra vida ahí. Juan Carlos, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, Elvia, al contrario. Sigan en sus redes sociales, que ahorita nos las va a dar. Eres Matt Bay, y danos tus redes sociales, por favor. Sí, me pueden encontrar en Facebook como Monero Matt Bay, monoterapia, y lo mismo es el mismo término para TikTok, para YouTube, y ahí sin mayor problema pueden encontrarlo. ¿Me la permites tantito? Sí, claro que sí. Porque precisamente ahorita que mencionabas de monoterapia, ya tenemos poquito tiempo para irnos, pero la verdad es que yo no me quiero, si me lo permites tú, rápidamente decir algo de lo que es Juan Carlos Carrillo Matt Bay. Es un dibujante, diseñador, animador y desarrollador creativo de monoterapia. Comenzó como caricaturista en el año 1991 en la revista Ser. Durante 6 años navegó por diversos medios y ha publicado en los semanarios El Rotativo, como Express de México, la revista Siempre y Expansión. También ha trabajado en medios impresos como el periódico La Prensa, El Reforma, en el suplemento cultural de La Jornada y en San Viernes, un suplemento del periódico El Economista. En 1997 se integró al periódico El Financiero, donde laboró por 11 años. Un pionero en la creación de cartones animados, logró publicar su primer corto animado en el portal de El Financiero en 2006. Y así hoy lo tenemos con nosotros, y hay mucha historia más
que ya les estaré informando. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, pues el tiempo se nos acaba. ¿Algo que tú le quieras decir a la audiencia? Pues muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido para mí un gusto y un honor compartir parte de mi historia. Gracias por habernos aguantado este tiempo. Y a ti, Orte, pues al contrario, agradecidísimo por esta invitación y un gusto y un placer el haber platicado contigo. En verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Espero haber no cometido muchos errores porque no sé mucho de caricatura. No, al contrario. No, lo hicimos muy bien, creo que nos la pasamos muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo soy Orte Ávila. Síganos a través de Zamudio Corporation y recuerden, la vida es un momento. Hasta la próxima.